Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto varios temas importantes para entender lo que viene ocurriendo en el mundo. Primero vamos a hablar sobre la situación en Colombia con Gustavo Petro y la posibilidad de que se esté radicalizando aún más el presidente. También vamos a hablar sobre las tensiones crecientes entre Pakistán e India, un conflicto histórico en esa región. Y también vamos a hablar sobre el nuevo plan que tiene Israel para abordar el problema que tiene con el grupo terrorista Hamas en Gaza. También vamos a cubrir lo que ha sido el rescate histórico de los rehenes que se encontraban en la Embajada Argentina en Venezuela. Y por último vamos a hablar sobre la masacre que ocurrió en la región de Patás, en el norte de Perú. Pero comencemos primero con Colombia. Hemos hablado bastante sobre las idas y venidas de Gustavo Petro, los problemas que tiene no solo con el presidente Donald Trump, sino a la interna de su partido. Tiene un gobierno bastante convulsionado en medio de un proceso electoral que se viene pronto, con las facciones incluso de izquierda dándole la espalda. Tiene un enfrentamiento bastante abierto con la vicepresidenta de Colombia, que estaba en su plancha presidencial. Así que es un problema político bastante complicado, y a esto se le suma ahora que el presidente ha decidido que quiere llevar una serie de reformas a consulta popular, ya que no ha conseguido el apoyo que necesitaba en el Congreso. Estamos hablando de reformas bien importantes que podrían tener unas consecuencias bastante duras para la economía colombiana. Estamos hablando de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, el incremento de pagos por trabajar los domingos o los feriados. Se está hablando de la promoción de contratos indefinidos. También se está hablando de la regulación, por ejemplo, del trabajo en plataformas digitales. Estas son todas medidas que podrían tener consecuencias bastante duras para la economía por dos motivos en particular. Primero, porque van a aumentar los costos, y eso quiere decir también que probablemente va a aumentar la informalidad, porque los negocios no van a tener suficiente dinero para cubrir estas nuevas medidas. Y por otro lado, que de la mano también con esto viene la reducción de inversión. Va a haber más incertidumbre, la gente va a querer invertir menos, y esto podría terminar de golpear aún más la situación económica, que ya viene bastante golpeada por las reformas socialistas que ha intentado implementar Petro durante su gobierno. Hay que hablar también de lo que podrían implicar estas reformas para el Estado de Derecho y para la estabilidad política del país. Así que hay bastante para analizar, y para conversar sobre estos temas nos acompaña desde Colombia el cofundador de Libertank, Juan David García. Bienvenido, Juan David, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes. Para poder entender lo que está tratando de hacer Petro con estas, digamos, consultas populares que quiere hacer sobre las reformas, quería preguntarte por qué está tratando de ir a través de las consultas populares y no a través del debate legislativo. Bueno, la figura de la consulta popular está prevista en la Constitución, son uno de los mecanismos de participación ciudadana. No tiene validez, digamos, desde el punto de vista legislativo. No es como un referendo que puede convertirse en ley o reformar una ley o derogar, sino que es un mecanismo para conocer la opinión de la ciudadanía sobre unas cuestiones, en este caso 12 preguntas relativas a la reforma laboral, que había sido ya negada por la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, porque pues en Colombia, para hacer una ley se necesitan 4 debates: comisión y plenaria de Cámara, comisión y plenaria de Senado, y el paquete pues de reforma laboral del presidente Petro y su gobierno ya había pasado 2 debates de la Cámara, y cuando llegó a la comisión del Senado, ahí fue negada por las mayorías, y por lo tanto, digamos, ya en esta legislatura no se puede volver a presentar. Entonces, por eso, digamos que quedó frustrado que era una promesa de campaña del presidente para, digamos, hacer más rígido el sistema laboral y cambiar los horarios de trabajo, aumentar las horas extras y demás. Y entonces eso pues lo aprovecha, ya digamos ahí saliéndonos del plano jurídico, más al plano político, lo aprovecha pues teniendo en cuenta que el año entrante son elecciones al Congreso y las del presidente, para anticipar el debate electoral y dividir a la sociedad entre los que están por el sí o por el no a este paquete de reformas, que pues digamos deberían ser muy, digamos, aceptadas y muy populares entre la población, porque pues al fin y al cabo lo que va a hacer es aumentarles
los ingresos y los beneficios en los contratos de trabajo. Lo que ya sabemos, pues, es que eso lo que tiende a generar es más desempleo e informalidad, pero es por razones principalmente políticas, porque miren que no tiene una validez, digamos, legislativa, y es simplemente un llamado al Congreso para que apruebe esas reformas. Es un llamado de los que además necesita, ese es otro aspecto, un umbral muy elevado de como 13 millones de votos, y es muy difícil que lo consiga. Pero ya de todas formas el hecho político de que se haga esa consulta sería muy significativo, pero de todas formas tiene que pasar por el Congreso, tiene que aprobarlo el Senado, y eso es lo que no sabemos si va a suceder o no. Y para poder entender bien el contexto de esto, ¿qué es exactamente lo que propone en su reforma política y qué consecuencias podría tener para la economía colombiana? Bueno, lo que él propone ahí son 12 preguntas que, como les digo, no tienen validez desde el punto de vista legislativo, es decir, no se va a convertir en ley, pero sí tienen la posibilidad de tener un hecho político y un, digamos, llamado a la clase política para que aprueben esas reformas. ¿Qué tipo de cambios son? Es, por ejemplo, uno de estos, hacer que prácticamente todos los contratos sean a término indefinido, que sea muy difícil los contratos a término fijo y los contratos por servicios, que sean contratos a término indefinido, y que sea muy difícil y muy costoso despedir a un empleado. De esa manera, pues entonces vuelven más rígidos los contratos laborales. También, que esto es algo que ha sonado mucho entre las 12 propuestas, y es que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde y que de esta manera, después de ese horario, ya se cobren horas extras, y independientemente del sector, independientemente de las necesidades de la empresa, de las que pues trabajan por las noches, etcétera, todos esos elevarían sus costos laborales, y pues también sería un golpe al sector servicios. También aumentar los recargos por dominicales, por festivos, también, por ejemplo, para las mujeres menstruantes se les va a poner pues un periodo obligatorio de permiso remunerado por parte de los empleadores. También para las personas discapacitadas tiene que haber cupos obligatorios en las empresas, etcétera. Esas son como las principales características, que pueden tener buenas intenciones y sonar muy bien, pero que, como sabemos, normalmente esto termina siendo un remedio peor que la enfermedad, y al que pretende proteger lo que termina es desincentivando la contratación de esas personas. No, precisamente porque las empresas no es que necesariamente se vuelvan más productivas a partir de estas medidas, y si cuentan con los mismos recursos, pero es más difícil y es más caro contratar a las personas debido a las ideas que está impulsando Petro, necesariamente eso lleva a que hayan menos contrataciones en todo caso y haya menos inversión también. Pero entendiendo este marco económico, ¿cuál ha sido la reacción de los partidos políticos y por otro lado de la ciudadanía también sobre esta posible consulta popular? Pues obvio, los partidos cercanos al gobierno, que hacen parte de su coalición, que se conoce como Pacto Histórico, están entusiasmados con eso, lo respaldan, lo apoyan. Los partidos de la oposición ya han pedido ni siquiera salir a votar no. Bueno, aunque todavía acuérdense que falta que pase por el Senado, aunque el presidente, y esto hace parte de su radicalización, dijo en un discurso reciente, el del 1 de mayo, que si le decían que no a la convocatoria a esa consulta, o si no había una decisión, que él lo convocaría por decreto. Entonces está retando al Congreso, también insultó al presidente del Senado y ha tenido una actitud pues muy pugnaz contra las otras instituciones. Y entonces los partidos de oposición, como Cambio Radical o el Centro Democrático, el del expresidente Álvaro Uribe, han pedido la abstención y también votar no en el Senado para que no pase. Sin embargo, no le da ni al gobierno ni a la oposición
los 53 votos necesarios para que o se niegue o se apruebe. Entonces hay unos partidos que están ahí como en el medio, que a veces votan a favor del gobierno, o a veces no, o a veces se abstienen o no van a las sesiones, que también suele suceder, que son los partidos que están, sobre todo, son partidos tradicionales, el liberal, el conservador, que están fraccionados, el Partido Verde y el Partido de la U, que son del sector santista, del expresidente Juan Manuel Santos, y esos, pues puede pasar casi que cualquier cosa, y lo que se comenta, pues ya es que esto tiende a ser negociado por el gobierno y sobre todo por su ministro del Interior y jefe de gabinete, que es el señor Armando Benedetti, que está pues acusado de muchos delitos de corrupción y que tiene pues muchos problemas, incluso ya aceptados, de drogadicción, este señor que ustedes ven ahí en pantalla, Armando Benedetti, pero él es un gran jugador y conocedor, porque fue muchos años congresista, de los tejemanejes del Congreso. Entonces muchos dicen que él va a lograr esa votación favorable en el Senado. ¿Tú crees que podemos considerar o que las últimas acciones de Gustavo Petro nos llevarían a pensar que está radicalizándose aún más de lo que era? Sí, es muy probable que sea la mayor tendencia que estamos observando en el presidente Petro, porque pues si lo comparamos a cuando llegó a la presidencia, que fue como llamando a sectores, no tanto de la derecha, pero sí sectores tecnócratas, del santismo. Por ejemplo, este señor Benedetti viene del santismo, pero también estuvo con el uribismo. O sea, ya se imaginarán pues el tipo de personaje tipo Fouché que está con todos. Entonces, sí, pues digamos que lo que va logrando Petro es entender que pues se frustra porque no le habían salido sus reformas y sus propuestas desde el principio, y entonces él va radicalizándose a lo que él ha sido verdaderamente. Y ahí va acompañándose de personas que le dicen sí a todo. Ese es el equipo pues de su gabinete actual, personas que le aceptan todos, que son activistas incluso, no son personas particularmente capacitadas para los cargos, salvo alguna que otra excepción menor, pero pues en general son activistas de extrema izquierda, y entonces ahí ya vemos además en su discurso sacando la espada de Bolívar, con la bandera que es relativa a la guerra a muerte de 1813 que decretó Bolívar, y ustedes en Perú sí que saben lo que significó esos momentos pues tan cruentos de Bolívar, ¿cierto? Entonces pues eso lo remueve Petro y ya lo vemos acercándose al socialismo del siglo XXI, a Maduro, a Cuba, pues a esos regímenes con los que él ha tenido relación, cercanía, además con los grupos indígenas, que les ha entregado recursos a los jefes indígenas, ni siquiera a las poblaciones, sino a los jefes, para tratar de que lo apoyen en estas manifestaciones, además armados. Tiene relaciones y vínculos con sectores antiguos de las FARC. Las FARC que nosotros teníamos pues la idea de que era una organización terrorista criminal, hoy son 5 organizaciones. Una en el Congreso, que está impune y con poder, que fue la de los acuerdos con Santos, pero tenemos una disidencia de Iván Mordisco y sus disidencias, otra disidencia de Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central y sus disidencias. O sea, es decir, 4 grupos actuando más en el país, aumento de los homicidios, y todo esto en un contexto preelectoral. O sea, Petro está en plan electoral, está en plan de dividir, no está asumiendo una actitud de un jefe de Estado, que lo que debe buscar es la unidad, el consenso general sobre unos temas generales, sobre lo fundamental. No, él está dividiendo a la sociedad por razones de clase social, por razones raciales y cuestiones así, que no ha sido muy tradicional eso en Colombia, pues sí ha existido, pero siempre ha sido algo menor. Entonces él está removiendo esos odios para fracturar, para fraccionar, para dividir, y entonces hay un peligro de que ahí hay 2 escenarios: o se va a ir hacia un posible golpe de Estado o autogolpe, porque además ha purgado mucho a la fuerza pública, y ahí entonces en ese caso no sabemos qué podría suceder, si podría ser un escenario tipo Pedro Castillo como en Perú, o si
o si logra su cometido, que sería muy difícil, pero sería esa posibilidad. O que se está radicalizando para tener una buena apoyo electoral y desde el gobierno lograr negociar para que un candidato suyo llegue a la presidencia en el 2026 y tener cierta impunidad y cierta protección política pues para el próximo periodo, que no necesariamente sea alguien de su entraña, pero sí alguien con el que él negocie políticamente, pero que él salga del poder. Entonces tenemos, digamos, esos escenarios, pero todo es desde una perspectiva bastante peligrosa, porque a este señor hay que tenerlo digamos, tomárselo en serio, no solo pensar que amenaza mucho, que también en los sectores políticos dicen que no hay que tomárselo tan en serio, que es simples amenazas, pero yo pienso que también hay que estar preparados para lo peor, porque es un personaje con antecedentes pues muy violentos de grupos terroristas y demás. No, y en la línea de lo que dices, también teniendo en cuenta de que puede proponer esta consulta popular, que de repente no tiene ningún tipo de vinculación legislativa, pero que pone en la mesa de debate una serie de reformas que son muy dañinas para la economía, que ya se han probado en otros países que no funcionan y que por lo general solo fomentan informalidad y disminución de la inversión. Y por otro lado, que también puede ser una jugada política para quitarle legitimidad a instituciones que pueden ser contrapesos como el Congreso, y en ese sentido también no solo es una amenaza económica, sino también puede ser una amenaza al Estado de Derecho en Colombia. Así que hay que prestarle bastante atención a lo que está ocurriendo ahí. Muchas gracias por acompañarnos, Juan David. Correcto, un gusto estar con ustedes, que estén muy bien. Vamos a una pausa y volvemos.